Hola a todos. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver en pizarra, aunque es el segundo ejemplo de la clase de esfuerzos cortantes promedio. Este ejercicio dice así: si la punta de madera que se muestra tiene 150 milímetros de ancho, determina el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de los planos cortantes A-A y B-B. Para cada plano representa el estado de esfuerzos sobre un diferencial. Vamos a resolver este ejercicio encontrando los esfuerzos cortantes en los planos de corte que nos piden, y luego cuando hayamos resuelto el encontrar esos valores de esfuerzo cortante, voy a hacer mención de cómo se representa en el elemento diferencial. Lo primero que vamos a hacer para resolver estos ejercicios es identificar cuál es la zona en la que quiero conocer el esfuerzo. Y una vez identificada esa zona, tengo que encontrar cuáles son las fuerzas internas o momentos internos que generan esos esfuerzos. En este caso estamos en el tema de esfuerzos cortantes promedio. Por lo tanto, lo que vamos a buscar son fuerzas internas que son cortantes, fuerzas cortantes. Y vamos a hacer los DCL correspondientes a aquellas partes del sistema que nos interesa conocer, de las cuales nos interesa conocer sus esfuerzos. En este caso tenemos una T de madera que está metida en otro segmento de madera que tiene 150 milímetros de ancho, es decir, hacia el fondo, la dimensión que no vemos, ¿verdad? Hacia adentro de la pizarra en este caso. Para determinar cuáles son los esfuerzos cortantes en la línea o el plano A-A y B-B, primero tengo que encontrar cuáles son las fuerzas cortantes que lo van a estar generando. Entonces lo primero que voy a hacer es poner en equilibrio el elemento T, ¿sí? Vamos a poner en equilibrio el elemento T haciendo un diagrama de cuerpo libre, y voy a tratar a lo largo del curso o en los videos, generalmente en la pizarra yo trato de representar los elementos, en los elementos las fuerzas externas las pongo con rojo y utilizo otro color, generalmente el anaranjado, para representar las fuerzas que son internas en el sistema. En este caso tengo una fuerza externa de 6 kN y la T está topando en estos dos segmentos. Por lo tanto, para equilibrar estos 6 kN tienen que aparecer unas fuerzas internas en la superficie de contacto que ahorita no sé cuánto valen, ¿verdad? Pero debido a la simetría del problema, es un problema sencillo, ¿verdad? El primero que estamos haciendo, puedo asegurar que esas fuerzas tienen el mismo valor. En este caso por la simetría. Ahora, fácilmente con una sumatoria de fuerzas en X puedo saber cuál es el valor de cada una de estas fuerzas. Noten que podría decir directamente que cada una es la mitad de 6, pero lo voy a escribir. Sumatoria de fuerzas en X igual 0, positivo hacia la derecha, quiere decir que menos 2 veces F, porque van a la izquierda, más 6 es igual a 0, de donde obtengo que F es igual a 3 kilonewtons hacia la izquierda. Y aquí podría ser útil que me imaginara de una sola vez que el elemento que queda por fuera, lo voy a dibujar así un poco en chiquito, el elemento de madera en el cual está metida esa T, ¿sí? Este elemento que tiene una forma más o menos así,
experimenta también estas mismas fuerzas F, ¿sí? Estas F que ya sé que valen 3 kilonewton, empujando a la T, por lo tanto van a estar aquí empujando al elemento de madera. Y pues van a decir, está en desequilibrio. No, porque si ven en la figura inicial, pues yo sé que este elemento de madera también tiene 6 kilonewtons, que es una fuerza externa, y entre ellas se equilibran, ¿sí? Ok, eso me va a servir más adelante. Vamos a ver. Vamos a calcular entonces el esfuerzo en el elemento A, en el plano A-A. Entonces, número 2. Hagamos el DCL de el elemento que queda en el plano A-A. Es decir, vamos a tomar este elemento de acá y lo ponemos, lo aislamos y vemos las fuerzas que están actuando sobre él. Dibujamos el elemento. El corte A-A queda aquí. La fuerza es esa fuerza interna por lo tanto, para que esté en equilibrio tiene que haber un cortante interno, V aquí, que puedo reconocer fácilmente por el equilibrio, ¿verdad? Si hiciera una sumatoria de fuerzas en X, que este cortante V tiene que valer los mismos 3 kilonewton. ¿Sí? Y entonces, lo que me queda que es, bueno, ya que conozco el cortante, me falta encontrar cuál es el área sobre la cual actúa, ¿verdad? Me han dicho que de fondo esto tiene 150 milímetros y aquí el problema me dice que este de ancho tiene 0.1 metros. Entonces vamos a calcular el esfuerzo promedio, cortante promedio en AA, ¿verdad? Es el cortante entre el área transversal. Pues el área transversal, ¿cuál va a ser? Bueno, sería lo que estaría en esta cara, y si lo veo desde arriba, va a ser 0.1 metros, y de fondo que tiene 150 milímetros, es decir, 0.15 metros, y los cortantes van a estar, los esfuerzos cortantes se van a estar repartiendo así, sobre esa área. ¿Sí? Entonces, solamente me queda sustituir 3 kilonewton entre 0.1 por 0.15, lo cual resulta en un esfuerzo cortante de 200.000 pascales. Pero entonces eso ya es la respuesta de para el corte A. Pero me dicen que muestre el estado de esfuerzo de un elemento diferencial en ese corte. Ahora, ¿a qué se refiere con el estado de esfuerzos? Bueno, los esfuerzos, al estar distribuidos en toda el área, ¿verdad? En este caso los estamos suponiendo como que si fueran uniformemente distribuidos. Ya hemos mencionado en clase que no necesariamente es así, pero vamos a tomarlo ahorita como que si así fuera, y entonces cada uno de los elementos diferenciales que constituyen esta parte de esa pieza de madera tiene que estar sometido al mismo esfuerzo cortante. Es como que si yo pues agarrara un cubito aquí
diferencial, ¿verdad? Que estaría aquí, podría estar en cualquier parte, ¿verdad? Un cubito, ¿verdad? Esto visto desde arriba, esto visto desde un lado. Lo vamos a dibujar visto desde un lado porque visto desde un lado es donde se aprecia el cortante. Entonces me llevo este elemento, voy a escribir aquí, estado de esfuerzos, y esto lo que voy a hacer ahorita lo vamos a hacer un poco más mecánicamente porque no hemos explicado mayor cosa al respecto, ¿verdad? Más adelante en la materia lo vamos a utilizar. Es que voy a dibujar esto que está aquí, voy a representar ese elemento diferencial, el cubito visto desde el lado, donde ¿sí? Va a aparecer que tiene, lo que dibujo aquí son los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Los tengo que poner en la dirección donde está actuando el cortante. Entonces, este esfuerzo cortante va a ser este, ¿verdad? Estos son los 200.000. Y pasa una cosa, a ese nivel de estado de esfuerzos en diferencial, lo que hacemos para calcular, ya lo calculamos ahí, lo que hacemos para poner en equilibrio ese estado de esfuerzos, porque tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Si no se estaría moviendo, es decir, que no le puedo dejar solo este esfuerzo, porque este esfuerzo multiplicado por el área que tiene esa cara, me daría una fuerza, y esa fuerza no puede estar desequilibrada. Entonces, quiere decir, bueno, esto tiene, por abajo tiene el mismo material, ¿sí? Por arriba tiene el mismo material y por los lados también. Quiere decir que dentro del material se generan esfuerzos que lo tienen que equilibrar. Si este va para la derecha, pues tiene que aparecer uno igual y opuesto para la izquierda. Y si estuvieran estos dos, tienen esta pequeña separación y noten que estarían haciendo un par. Es decir, que lo harían girar, un par desequilibrado. Quiere decir que en las otras caras tiene que aparecer otro par igual y opuesto para equilibrarlo. Esto es porque el elemento está en equilibrio estático, ¿sí? Y ahora sí, he completado el estado de esfuerzos, que es lo que el problema me pedía, que era la manera en la que el problema me pedía que representara el esfuerzo cortante. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar entonces a encontrar el esfuerzo cortante en el plano B. Voy a dejar estas cosas aquí porque el procedimiento va a ser bastante similar, es prácticamente una repetición. Noten que aquí, en este tipo de problemas, es bastante importante poder, o sea, media vez, si ustedes no hubieran hecho esto, ¿verdad? Si yo no hubiera hecho esto acá, me puedo confundir y me puedo quedar pensando, dudando, cuál va a ser la fuerza que voy a utilizar para el cálculo del cortante. El cálculo del cortante en sí no es algo difícil, ¿verdad? El cálculo del esfuerzo. La dificultad de los problemas radica en saber elegir la superficie sobre la cual voy a calcular el esfuerzo. Entonces, vamos a ver. Hagamos la otra parte, ¿verdad? Hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre para el corte B-B. Y lo que vamos a hacer pues es lo mismo. Vamos a tomar, ¿a dónde está el corte B-B? Está aquí. Entonces voy a agarrar este pedazo, ¿verdad? Lo voy a poner en equilibrio. Entonces dibujamos el segmento mencionado y lo demás va a ser prácticamente idéntico que con A. Voy a indicar el corte.
fuerza de 3 aquí pues el cortante directamente haciendo el mismo análisis, ¿verdad? Tiene que tener 3 kilonewtons, pues entonces de igual manera que en el otro, ¿verdad? El área sobre la que va a estar aplicado el cortante, el esfuerzo cortante sobre esta cara de acá, voy a ir directo a escribir el cálculo, ¿verdad? Serán 3 kilonewtons dividido entre el ancho que sería, perdón, el largo que sería 0.125 metros y me dicen que de ancho tiene 0.15 metros. Por lo tanto, llevo a la conclusión de que el esfuerzo cortante son 160.000 pascales, ¿verdad? Esta es la respuesta. Y pues el estado de esfuerzo dibujo exactamente lo mismo que dibujé en el otro, ¿verdad? Voy a tomar un elemento diferencial, voy a poner el cortante en la dirección que va la fuerza cortante, voy a poner el esfuerzo cortante en la dirección que va la fuerza cortante. Aquí está el elemento diferencial. Pongo los esfuerzos en la misma dirección de la fuerza. Perdón, aquí me he equivocado, esto debería ser en el corte B-B, yo paso A-A, B-B. Y pues, eso se va a equilibrar también. ¿Sí? ¿Cómo pongo el sentido? Bueno, el de este lo conozco, el de este es el sentido opuesto. Si estos dos hacen un par horario, estos dos tienen que hacer un par antihorario. ¿Sí? Y pues esa es la solución del ejercicio. Como ven, bastante sencillo. Es el primer ejercicio, ¿verdad? Y aquí termina este primer ejemplo.